Tenemos la primera pregunta, que nos dice y igual a seno de x cuadrado más c a la x. Para poder derivar esta expresión, tenemos que recordar la regla de la cadena y la derivada del seno. En este caso, la derivada del seno de u respecto de u es coseno de u multiplicado por la derivada del argumento, en este caso es el ángulo. Entonces, para derivar esa función seno de x cuadrado más c a la x, lo que sabemos es que se va a repetir este mismo argumento, pero con el coseno. Es decir, tenemos coseno de x cuadrado más c a la x por la derivada del argumento, en este caso la derivada de x cuadrado más c a la x. Para poder derivar esta expresión, recordemos que la derivada de esta expresión es la derivada de cada uno de los términos. En este caso tendríamos derivada de x al cuadrado más la derivada de a la x. La derivada de x al cuadrado es 2x, debido a que el 2 baja y al 2 se le resta 1, por propiedad básica, más la derivada de a la x. La derivada de a la x sigue siendo e a la x. Si nosotros tuviéramos e a la 2x, la derivada de e a la 2x sería 2 por e a la 2x. En caso general, si tuviéramos un e a la nx, eso sería tomando su derivada como n por e a la nx. Reemplazamos y tenemos que la derivada de esta expresión es coseno de x cuadrado más c a la x por 2x más e a la x. En este caso podemos aplicar la propiedad distributiva para tener un mejor resultado. Finalmente, el resultado nos queda como 2x por coseno de x al cuadrado más c a la x más e a la x por coseno de x al cuadrado más c a la x. Ahora pasemos con la segunda pregunta, que nos dice f de x igual seno cubo de seno al cuadrado de seno de x. En este caso tenemos esta función sobre otra función. Tenemos que recordar la regla de la cadena y la derivada del seno. Como ya lo vimos anteriormente, la derivada del seno de u respecto de u vendría a ser coseno de u por la derivada de u. Y también recordamos esta propiedad. Derivada de x a la n respecto de x es n por x a la n menos 1. Ahora aplicamos estas dos propiedades a esta función. Tomamos la derivada y en este caso, como tenemos un 3 como exponente, ese 3 baja y se le resta 1. Tendríamos 3 veces seno al cuadrado por 3 menos 1 es 2 del mismo argumento por el coseno, ya que la derivada del seno es el coseno, por el coseno del seno al cuadrado del seno de x, ya que el argumento es seno al cuadrado seno de x. Pero también tenemos que tomar la derivada de lo que está acá, es decir, la derivada del ángulo del argumento. Tomamos la derivada del seno al cuadrado del seno de x. Apartando este resultado a otra línea, tenemos que esto como derivada sería la misma expresión que hemos hecho acá, es decir, tenemos un exponente 2, ese exponente 2 baja y tendríamos el seno del seno de x, que está acá. Por regla de la cadena, eso va a multiplicar por coseno, ya que la derivada del seno es el coseno, por el coseno del seno de x. Ahora también tenemos que multiplicar por el argumento, es decir, por el seno de x, o la derivada del seno de x, que en este caso vendría a ser coseno de x. Entonces la derivada de seno al cuadrado de seno de x nos sale esta expresión. Finalmente tenemos que reemplazar este resultado con este otro que hemos obtenido y nos quedaría de esta manera. En este caso, para poder simplificarlo, el 2 y el 3 podrían ir adelante con un 6 y toda la misma expresión de multiplicación se repite. Este sería nuestro resultado final. Ahora vamos con la tercera pregunta, que nos dice y igual al logaritmo neperiano de la raíz de 1 menos seno de x sobre 1 más seno de x. Para resolver esta pregunta, tenemos que tener en cuenta dos propiedades. La primera propiedad, que cuando tenemos un logaritmo de un a elevado a un exponente b, este exponente b puede bajar a multiplicar, es decir, esta expresión se puede reemplazar por esta otra. Cuando tenemos un logaritmo de una división, es lo mismo que tener un logaritmo de una resta.
Al tener en cuenta esas dos propiedades, vamos a intentar simplificar esta expresión, este argumento lo vamos a simplificar. ¿De qué manera? Raíz lo podemos poner como esta expresión elevada al 1/2. Este 1/2 por esta propiedad va a irse a multiplicar. Y esta expresión, como está dividiendo, puede restarse. Entonces, esta expresión que tenemos al inicio puede simplificarse como esta otra. Para tomar la derivada, tomamos no la derivada de esto, sino la derivada de la expresión que tenemos ahora. Y recordamos que la derivada del logaritmo de u respecto de u es la derivada de u respecto de u, o sobre u. En este caso, este 1/2 va a pasar a multiplicar a cada logaritmo y tomamos la derivada. La derivada, en este caso 1/2, lo podemos sacar porque es una constante, es un número. Y tomamos la derivada de cada uno. La derivada del logaritmo de 1 menos x sería 1 menos x derivada sobre 1 menos seno de x, menos 1/2, porque sale el 1/2 porque es una constante, y teníamos que el argumento acá es 1 más seno de x. Entonces tomamos la derivada de 1 más seno de x y lo dividimos entre la misma expresión, teniendo en cuenta esta propiedad que tenemos al costado. La derivada de 1 es 0 y la derivada del seno es el coseno. Entonces acá queda menos coseno porque el signo se conserva. Sobre 1 menos seno de x, menos 1/2, en este caso es la misma expresión, solo que como positivo, y lo dejamos así. Ahora que ya hemos simplificado esta expresión, podemos simplificarlo aún más. Podemos sacar 1/2 y también el menos coseno. Sacamos el menos coseno debido a que acá hay menos y acá también hay menos, por lo tanto adentro tendríamos un más. El producto tendría menos coseno de x sobre 2 por 1 sobre 1 menos seno de x más 1 sobre 1 más seno de x. Podemos sumar estas dos fracciones porque son fracciones, la podemos sumar heterogéneamente y nos queda 1 por 1 más seno de x aquí y 1 por 1 menos seno de x aquí, y el producto lo podemos poner abajo. Seno de x se va con seno de x, se simplifica y nos quedaría simplemente 1 más 1, queda 2. Y abajo tenemos un producto de cuadrados o una diferencia de cuadrados. En este caso sería 1 menos el cuadrado del seno de x como resto. Pero sabemos que esta expresión, por identidad trigonométrica de identidad pitagórica, es coseno al cuadrado de x. Entonces coseno con el cuadrado se simplifican, este 2 con este menos se simplifican y me quedaría menos 1 sobre coseno de x. La inversa del coseno de x es la secante. Entonces la respuesta final, la derivada final, sería menos secante de x. Let it go.